Kaneki, el hijo adoptivo de Poseidón. Prólogo. El inicio del Ragnarok. En esta teoría voy a combinar el universo de Shumatsu no Valkyrie con el de Tokyo Ghoul. Kaneki fue adoptado por Poseidón desde su infancia, pero continuó con su vida de humano, por lo que, si fue torturado P.R. Jason, si conoció a Touka para el comienzo, usaré la personalidad de Sasaki. Gracias para este fic. Hale jamás conoció a Kaneki, en cambio los otros dioses y valquirias. Si ahora sí, empecemos con el fic. Está a punto de empezar, hermana, diría una niña de pelo corto con una media larga. Allá vamos, diría un anciano de ojos negros, levantándose de su asiento. Ven aquí, lindo. Bueno, entonces escúchenme todos, diría el anciano, sentándose en otro asiento tocando una mesa con un martillo. Han pasado 1000 años desde que nos reunimos todos aquí, diría el anciano. Empecemos la conferencia. ¿Qué está pasando aquí?, diría un chico llamado Sasaki. Ay, sé que no recuerdas nada, niño, tú eres el hijo adoptivo de Poseidón, diría un hombre con un parche en el ojo. Disculpe señor, pero ¿cómo se llama usted?, diría Aise con una mirada alegre. Yo me un dios que estaba abajo, perdón, diría Aise. Dime, niño, ¿cuál es tu nombre?, diría Odín. Disculpe señor Odín, ¿qué pasa aquí?, diría Aise. Cada 1000 años todos los dioses se reúnen para decidir el futuro de la humanidad, diría Odín. Ya veo, entonces yo estoy aquí porque soy el hijo adoptivo de Poseidón, diría Aise. Disculpe niño, ¿cuál es tu nombre?, diría un cuervo que estaba junto a Odín. Vaya, un cuervo que habla, diría Aise en su mente. Y nombre es Aise Sasaki, diría el chico con una mirada alegre. Que no era Kaneki, diría Odín en su mente. Al parecer perdió la memoria. Bueno, no importa, diría Odín en su mente. Tal vez vaya recuperando sus recuerdos poco a poco, diría un cuervo blanco en su mente. Disculpe, ¿me podría decir dónde está Poseidón?, diría Aise. Está arriba, diría Odín. Arriba, diría Aise viendo hacia arriba de las gradas a un hombre de pelo rubio con una mirada que reflejaba fastidio. Todos los dioses están reunidos aquí. Wow, qué increíble espectáculo, ¿verdad, Ilne-sama?, diría la niña. Deberíamos acabar con ellos, diría el anciano, mostrando una paleta con una X, o deberíamos perdonarlos, diría el anciano, mostrando la supervivencia de la humanidad para los próximos 1000 años, diría el anciano. Muéstrenme la voluntad de los dioses, diría el anciano. Si aquí tienes, diría un dios de 4 brazos, mostrando las paletas con X en sus 2 brazos. Causemos el apocalipsis, ¿les parece bien? Porque lo que vi durante estos 1000 años no puede ser como podría, diría la niña. Una vez que los eliminemos hay que intentar hacer evolucionar a otro animal, diría el dios de 4 brazos. Maldita sea, tengo que decidir, diría Aise viendo las paletas con X y las paletas que marcaban un círculo. Es verdad, es justo como dice Shiba-sama. Parece que los humanos no tienen intención de arrepentirse. Intentar guiarlos es una molestia. Durante los 1000 años la tierra se ha vuelto muy fea, diría una mujer con grandes atributos. Los mares están llenos de residuos de petróleo, los bosques han desaparecido y los animales se han extinguido uno tras otro. Una calamidad que llevará al planeta a la destrucción. No es verdad, diría la mujer. Por así decirlo, la humanidad es el cáncer viviente más peligroso en la tierra. ¿Con que la humanidad es el cáncer viviente?, diría Aise. En dioses a juzgar a los humanos vamos. Aceptada el lado Ghoul, diría un chico de pelo blanco que tocaba el hombro de Aise por detrás. ¿Quién eres? Será mejor que te largues. No puedo oírme, soy parte de ti, diría el chico, quitando su mano del hombro y retirándose. Aise saldría de su espacio mental. Es cierto, diría una mujer de pelo negro. Ya no hay salvación para ellos, diría un dios. Afrodita tiene razón, diría otro dios. La humanidad es peligrosa y malvada, diría otro dios. Acabemos con ellos, acabemos con ellos. Estoy de acuerdo, dirían los dioses. Esto es justo como dijo Ilne-sama. La voluntad de los dioses es acabarlos, diría la niña. Perdónenme, debí traer paz entre los ghouls y humanos, diría Aise en su mente mientras levantaba su paleta que mostraba la X. Supongo que llegamos a un acuerdo, diría el anciano. El fin de la humanidad ha sido decidido, dirá el anciano. Por favor, esperen, diría una mujer de cabello negro. ¿Qué?, diría el anciano. Es una valquiria, ¿verdad?, diría un dios. Una valquiria, diría otro dios. Disculpe señor, ¿ella quién es?, diría Aise a Odín. Ella es una valquiria, diría Odín. ¿Pero qué?, diría Odín en su mente. Una valquiria, diría Aise inclinando la cabeza. Al parecer va a ser algo interesante, diría Aise mientras dejaba de inclinar la cabeza. ¿Y a dónde vas?, diría un dios. ¿Qué le pasa?, diría un dios. ¿Qué demonios estás haciendo, hermana? No puedes decirles. Espera un momento, es la voluntad de los dioses, diría la niña desesperadamente. Disculpen mi intromisión, dioses furiosos, dirá la mujer con una mirada seria. Cuida tus modales, Brunhild, diría un cuervo blanco gritando. ¿Con qué así se llama?, diría Aise en su mente. Me pregunto qué pasará ahora, diría Aise. Qué miedo, diría la niña apegándose a Brunhild. Estúpida semidiosa, dirá el cuervo blanco. ¿Cómo te atreves a abrir tu sucia boca en esta conferencia de dioses?, diría el cuervo negro. Ey, no me ignores, diría el cuervo blanco. Es verdad que la humanidad es increíblemente vulgar y violenta, pero destruirlos de este modo no es un poco aburrido, diría Brunhild. ¿Qué dijo acaso esta demente?, diría Aise mientras hacía una rotación con sus manos independientes
independientemente de si la supervivencia de la humanidad tenga algún valor o no, porque no los ponemos a prueba con el poder y misericordia de los Dissendo. No entiendo mucho de esto, diría Ace mirando a Brunhilde. Ponerlos a prueba, ¿quieres inundar la tierra?, diría el cuervo blanco, o quizás, ¿quieres mandarlos a una era glaciar?, diría el cuervo negro. Me pregunto qué pasará ahora, diría Ace, que había dejado de mirar a Brunhilde. Espero que sea algo bueno, diría Ace mientras entrecerraba sus ojos. ¿Pero a qué se refiere con ponerlos a prueba?, diría Ace preocupado. ¿De qué se trata? Dilo ahora, estúpida, dilo ahora, dirían todos los dioses con la pelea final de la humanidad. Ragnarok, diría Brunhilde. Ragnarok, diría Ace en su mente. Tal vez los humanos puedan ganar, diría Ace susurrando. Ace se saldría de su asiento y saltaría hacia arriba. ¿Hacia dónde está Brunhilde? Hola Brunhilde, diría Ace. Hermana, ¿qué hace un humano con los dioses?, diría la niña. Ja, estúpida semidiosa, ahora morirá, diría el cuervo blanco. Ojalá esto acabe rápido, diría Odín. Eso es un libro, diría Ace con una sonrisa. El Skaneki, el hijo adoptivo de Poseidón, diría Brunhilde en su mente. Préstame esto, diría Ace quitándole el libro a Brunhilde. Artículo 62 explicado en el párrafo 15 de la cláusula super especial, diría la niña. Constitución del Valhalla, enfrentamiento de dioses contra humanos 1 contra 1, diría Ace mientras seguía leyendo el libro. Luego Ace se pondría a leer con los ojos. Interesante, diría Ace dándole el libro a Brunhilde. ¿Con qué eso querías decir, Valkyria? Entiende, la humanidad no es rival para los dioses, dirían los cuervos de Odín. Tu propuesta es absurda, dirían los cuervos. Yo creo que es interesante. Al final los dioses habrían demostrado su poder, diría Ace. Este humano, ¿qué hace con los dioses?, diría Heir. Sería demasiado fácil, diría un dios, ni recordar que teníamos una ley muy antigua, diría otro dios. Así que la voluntad es eliminar a la humanidad y evitar la confrontación directa con los humanos, ¿verdad?, diría Brunhilde. Y queremos destruir a la humanidad sin luchar con ellos. No queremos estar en el ring con ellos, diría Brunhilde. No me digan que están asustados, diría Brunhilde. Ella es muy provocativa. Les golpeó a los dioses en donde más les duele, diría Ace en su mente. Hermana, diría la niña, en tal caso hice algo innecesario, diría Brunhilde. Sigan con ello, no me escuchen, diría Brunhilde. Olvidemos todo lo relacionado al Ragnarok, diría Brunhilde. Qué atrevida es, diría. ¿Qué intentas decir? Olvídate de la humanidad, antes de eso serás ejecutada. Discúlpate, hermana, diría la niña. Eres una niña atrevida, diría Ace viviendo. No es así, Brunhilde, diría Ace con la cabeza agachada. Ja 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 ja, diría Ace subiendo su cabeza. Qué miedo, diría la niña. Te estás burlando de nosotras, bastarda, diría un dios. ¿Cómo te atreves?, diría otro dios. ¿Sabes lo que acabas de decir, maldita mestiza?, diría otro dios. Vaya, qué orgullo tan grande, diría Ace inclinando la cabeza. Golpeaste justo en su orgullo, no, Brunhilde, diría Ace. Este humano, ¿quién es?, diría la niña en su mente. Él tiene razón, hermana. Es obvio que los dioses se enojarían, diría la niña. Lo sabía. Comparados con los humanos, los dioses son más fáciles de provocar, diría Brunhilde en su mente. Ragnarok, diría el anciano levantándose del suelo. Qué propuesta más interesante. El anciano tocaría el hocico del dragón que estaba con el hilo. Levantaría. Bien dicho, tu propuesta es absoluta y buena idea, diría el anciano, aumentando la masa muscular de uno de sus brazos. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos el poder de los dioses. ¿Qué piensan de esto? Deberíamos tener una batalla de dioses y humanos, diría el anciano. Qué aterrador. Tendré que ser inteligente si quiero sobrevivir, diría Ace en su mente. La niña lo miraría con curiosidad. Ace, al darse cuenta de esto, solo le daría una sonrisa. La batalla entre los dioses y humanidad ha sido decidida, diría el anciano, destruyendo el suelo. Pasando a otra escena. ¿Qué ocurre, Heir?, diría Brunhilde, viendo que su hermana se había arrodillado. Humano, ¿qué hacías con los dioses?, diría la Heir. Nada interesante. Me presento, soy Ace Sasaki, líder del escuadrón Quinx, diría Ace. Escuadrón, eres una especie de policía, diría Heir. Algo así, diría Ace. Al parecer Kaneki perdió sus recuerdos, dirá Brunhilde en su mente. No puedo aguantar más, hermana. ¿Por qué hiciste eso? Te opusiste a la voluntad de los dioses y los hiciste enojar. Estás pidiendo que te asesinen, diría Heir. La humanidad podrá contra los dioses, diría Ace. Claro que podrán, diría. Así que aún no puedes entender esto. El lazo entre nosotras, las valquirias y los humanos, es más profundo que el que tenemos con los dioses, diría Brunhilde. Es imposible que pueda abandonarlos. No los abandonas porque es tu destino, diría Ace. Así es, diría Brunhilde. Vaya, qué increíble, diría Ace. Hermana, dirá Heir preocupada. ¿Que ganara ella a cambio de esto? No, ella es muy pura, diría Ace en su mente. One-sama puede hacer algo así. Es increíble cómo está protegiendo a la humanidad hasta tal extremo. Se está arriesgando por la humanidad. ¿Qué valquiria más increíble?, diría Heir en su mente. Los humanos son seres interesantes, diría Ace, pero la humanidad realmente puede ganar, diría Heir, que ya se había puesto de pie. La humanidad puede ganar. ¿Quién será los representantes de los dioses?, diría Heir. Otra vez la misma pregunta. Su vanguardia será
manera, pero Brunhild no terminaría de hablar ya que alguien la interrumpiría. La humanidad luchará por su supervivencia, diría un Kaneki de pelo blanco en la mente de Heise mientras ahorcaba a Heise. Supongo que no puedo contigo, diría el Kaneki de pelo blanco dejando de ahorcar a Heise. Brunhild, diría un Incubus. Lo que hiciste en la conferencia fue diferente de lo usual, diría el Incubus. No sé qué planes, pero será mejor que tengas cuidado, diría el Incubus caminando hacia Brunhild. ¿Y el quién es?, diría Heise en su mente. Los dioses son crueles y despiadados y solo un grupo de estúpidos ególatras, pero si ocurre algo me asegurará de protegerte, vale Brunhild, diría Incubus abrazando a Brunhild. ¿Y hasta qué le pasa?, diría Heise con una gota de sudor. Sin embargo depende de tu actitud, diría Incubus moviendo su lengua. Brunhild se arrodillaría. Se arrodilló porque, diría Heise en su mente analizando la situación. Qué buena actitud tienes, ya hace tiempo que tenía interés en ti. Me pregunto qué tipo de voz saldrá de la orgullosa Brunhild, diría el Incubus. No me puse de rodillas por ti, diría Brunhild, diría el Incubus. Un martillo aplastaría al Incubus. Ha pasado mucho tiempo, Thor-sama, diría Brunhild. Vaya con que él es Thor, diría Heise poniéndose de rodillas mostrando respeto. Él es el hijo adoptivo de Poseidón, diría Thor en su mente. Ese guamano se puso de rodillas. Yo también debo hacerlo, si no yo seré Brunhild. No sé de qué me aval, diría Brunhild con los ojos cerrados. Thor, dios del trueno, no puedo evitar estar de emoción, diría Heise en su mente. Bueno, no me decepciones o te mataré. Heise se levantaría y diría él es increíble, diría Heise con una sonrisa viendo como Thor se retiraba. No mostraste miedo contra Thor-sama, diría Heir. Te vi y tú sí, diría Heise. Hades, tú casi te meas encima, diría Heise. Tienes razón, diría Heir, pero tú pareces tranquila, hermana, diría Heir. ¿En serio te parece que estoy calmada?, diría Brunhild mirando a Heir con una mirada sombría. Ilne-sama, cálmate, Heir. Es imposible, hermana, que los humanos puedan luchar contra dioses tan poderosos, diría Brunhild tocando la pantalla de un celular. Heise solo daría un pequeño respiro. Hay que darnos prisa, tenemos que elegir a los 13 humanos más fuertes que han existido en los 7 millones de la humanidad, diría Brunhild levantándose. La humanidad es solo la copia de sus creadores, diría Heise. ¿A qué te refieres?, diría Heir. A nada, diría Heise con una sonrisa. Brunhild crearía un holograma donde se verían a varios personajes importantes. Increíble, diría Heise en su mente. Ya ser capaz de hacerlo, le conocí en el campo de batalla. Él probablemente sea el más fuerte, diría Brunhild tocando la pantalla del holograma. No el peor, el guerrero más bárbaro, diría Brunhild en la mente de Heise. El guerrero más bárbaro, diría un niño de pelo blanco. Tú muere y desaparece esta última parte. Heise lo diría en voz alta. ¿Qué le pasa?, diría Heir sorprendida. Arena del Valhalla, este es el momento que hemos estado esperando durante mucho tiempo, el momento de levantar el telón del Ragnarok se acerca. ¿Están listos para eso?, diría un hombre conocido como Heimdall. Las reglas son simples, luchar a muerte, diría Heimdall. Una lucha a muerte, diría Heise en su mente mientras se tocaba su barbilla. Entonces el combate finaliza con la aniquilación del otro, diría Heise quitando su mano de su barbilla. El primer combate, presentando al luchador por parte de los dioses. Este hombre, todo el mundo conoce a este dios, todo el mundo quiere ver su máximo poder, diría Heimdall. Su Mjolnir puede pulverizar mares y tierras. Si él no lucha, ¿quién lo hará? Vivir luchando, morir luchando. El nórdico más poderoso, el berserker del trueno. Él, diría Odín, que estaba en un asiento. Qué miedo, diría Heir. Por otra parte, hermana, porque el humano está con nosotros, él no debería estar allí, dirá Heir señalando a un grupo de humanos. Heir, por favor cállate, diría Brunhild. No puede ser lo que me temía. Mi hermana tiene algún tipo de romance con Sasaki. Heise, diría Heir en su mente. Esto se pone interesante, diría Heise que miraba atento. ¿Quién sería el representante por parte de la humanidad? Y ahora su oponente, diría Heimdall, el luchador por parte de los humanos. Este hombre, tambores se empezaban a escuchar. Es necesario darse el lujo con una simple presentación, diría Heise no entendiendo por qué el sonido de los tambores. Esto acabará aquí. Los 7 millones de años de existencia serán olvidados aquí. Los 7 millones de orgullo. No, dirán unos soldados. Este hombre está canalizado la voluntad de la humanidad. Escúchalos. ¿Quién aparte de él podría lograrlo?, dirá Heimdall. Un hombre en caballo. Entraría. El hombre estaba cubierto de vendas. Este hombre será devorado por los dioses, diría Heimdall. No, diría núpamente el ejército es el hombre más fuerte desde el principio de los tiempos. ¿Hay alguna de China? El hombre empezaba a romper el vendaje y su nombre es Lubu. En serio, diría Heise con una gota de sudor por lo que había visto. Fin del prólogo. Díganme qué tal les pareció.